cuando vinieron los sabios del oriente y le preguntaron a Herodes, ¿dónde ha de nacer el Mesías? ¿Qué dice? Le dijo Herodes a los fariseos, ¿dónde ha de nacer el Mesías? ¿Qué dicen las escrituras? Y ellos respondieron, sí, escrito está, el profeta profetizó en Zacarías que de Belén, de Efrata, la más pequeña, va a nacer el Mesías. Se sabían, pero no lo entendían, iglesia. Y yo quiero que tú tengas claro esto. No importa cuántas Biblias te sepas, en serio, aunque me importa que aprendas la Biblia. Estudiamos la Biblia, tenemos los teos. Nos interesa cuánto lo entiendes, y eso tiene que ver en la calidad de tus relaciones. ¿Cómo te relacionas con tu esposo? ¿Cómo te relacionas con tus hijos? ¿Con quién vienes a la iglesia? ¿Eres de los que sigues viniendo sola o solo? ¿Qué está sucediendo? Porque una cosa es saberse que sobran 12 canastas o 7 canastas, y otra cosa es entender el mensaje del maestro. Y a veces uno está embotado en sutilezas, o sea, en malos entendidos. A veces, y yo quiero decirle algo, entre las iglesias a veces estamos embotados en pequeñeces que realmente no son trascendentales. Porque no importa lo que sabes, solo lo que vas a entender en tu corazón. Y el orgullo nos pone ciegos en la mente. Cuando yo me casé con mi amada esposa, en la luna de miel me pasaron 3 acontecimientos horribles. En verdad, esa luna no fue de miel, aunque yo amé casarme y amo a mi esposa. Fue terrible mi luna de miel. Miren, cosas raras me pasaron. Voy a contarles la primera. La primera cosa que me pasó cuando íbamos en la luna de miel, que no lo entiendo, dormido, agarré mi anillo de oro, dormido, y lo doblé casi hasta partirlo, con 2 dedos. Nunca más he vuelto a hacer esa hazaña milagrosa. Cuando fuimos donde el orfebre, o sea, donde los que trabajan el oro, me dijo, señor, eso es humanamente imposible. El oro se tiene que doblar con el fuego. Es verdad, eso me pasó, ¿cierto, mi amor? Family, no entiendo lo que pasó, pero eso pasó, es verdad. Segundo que me pasó en la luna de miel. Nos fuimos a Huatulco, íbamos por las bahías, y entonces al señor de la lancha se le ocurre la maravillosa idea de decir, bueno, quienes quieran nadar de aquí hasta la orilla, acá se pueden lanzar. Entonces yo estaba en luna de miel. Uno tiene que demostrar que es un Aquaman, hermano, ¿ok? O sea, no es lo mismo a los 28 que a los 38, amigos. O sea, entonces yo soy Aquaman y yo, tranquila, amor, espérame en la orilla, allá llego, allá llega tu Aquaman. Yo decía, Padre, no quiero morirme ahogado y virgen, Dios mío. Y dele. Uy, yo veía esa orilla, amigos. Y yo veía a mi esposa allá viéndome ahogarme, tomándose una piña colada. O sea, ella, cero. Por la gracia de Dios llegué a la orilla y mi esposa es testigo, me acosté. ¿Quieres comer? No. ¿Cómo estás? Terrible. Al otro día me he comido un pollo en la playa y me he pegado una intoxicada. Terrible. Bueno, en fin, eso fue terrible. Y yo, pero en medio de todo eso de mi luna de miel le traigo de colación porque el Señor a mí me dio un versículo y yo se los quiero compartir. Y le sirve a los casados o a los que se van a casar. Proverbios 13:10, el orgullo solo causa problemas. ¿Qué causa el orgullo? Problemas. Pero la sabiduría está con los que oyen el consejo. Y quiero que pienses en esto. Tus problemas, los que has tenido conyugales, con tus padres, con tus hijos, honestamente, ¿no vienen del orgullo? Respóndetelo. Y el Señor le está diciendo, cuidado con la levadura de los fariseos, porque el problema
que ustedes están discutiendo tiene que ver con su orgullo. Yo me los imagino. Pedro, ¿por qué no nos acordaste de traer el pan? Ay, Andrés, y mínimo Judas se robó las siete canastas que sobraron. O sea, yo me imagino la controversia entre ellos y el Señor les dijo, ¿están peleando? ¿Están discutiendo quién tiene la razón y a quién se le quedó el pan? Señores, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿No entienden? Y el Señor utiliza milagros, malos entendidos, para enseñarnos cosas trascendentales. Honestamente, ¿es trascendental pelear por el pan? A ver, los que están casados, es que es muy común esto. Están en una reunión de matrimonios, por ejemplo, y él o ella empiezan a contar, ay, voy a contarles una historia. Resulta que mi tía Juana un día me prestó las llaves del carro y que yo golpeo el carro y me accidento con el carro. Y el marido, no era Juana, era tu tía Andrea. No era Juana, era Andrea. ¿Qué importa? Peleamos por si era Juana, si era Andrea, si es de color gris, verde, morado. Tenemos unas discusiones completamente ridículas. Y eso infla y terminamos enojados por todo y por nada. La levadura de los fariseos así funciona, iglesia. Es triste, es degradante. Por eso quiero que escribas ahí primero el orgullo. Ahí en donde está la raya, primero, el orgullo. Jesús dice que nos cuidemos de esa levadura. Segundo, cuando yo tengo levadura en mi corazón, la levadura de los fariseos, tengo un pensamiento a corto plazo. Le escriba ahí, pensamiento a corto plazo. ¿Por qué? Jesús, ¿de qué está hablando? ¿De algo trascendental o algo intrascendental? Jesús está hablando de madurez de carácter, ellos están hablando del almuerzo. Jesús está hablando del orgullo, ellos están hablando de quién tiene la culpa o qué vamos a comer ahorita. Estaban más preocupados por el alimento que iban a comer 2 horas después que por la enseñanza profunda de Jesús. Cuando yo tengo levadura de los fariseos me preocupo por pequeñeces. ¿Por qué discuten la mayoría de las personas? ¿Por dinero? Pequeñeces. ¿Te lo llevas o no te lo llevas? ¿Por qué se acaban las familias? Por herencias, ¿sí o no? Pequeñeces, honestamente son pequeñeces. Cuando yo tengo un pensamiento cortoplacista, o sea, estoy preocupado solamente por lo de ahora, tengo levadura en mi corazón. Tercero, esto es lo peor, llénelo ahí, la memoria, escriba ahí, a corto plazo, es parte de la levadura de los fariseos en mi corazón. ¿Por qué significa memoria a corto plazo? Escuchen esto. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? El Señor, ¿no? ¿Quién hizo los 2 milagros? Y el Señor se los recuerda. ¿Y ellos por qué estaban preocupados? Porque no tenían pan. Y el Señor les dice, ¿no se acuerdan que yo multipliqué los panes y los peces? Cuando yo tengo memoria a corto plazo, a mí se me olvidan los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo tengo memoria a corto plazo, digo, Señor, ya no sé qué hacer. Y el Señor le está diciendo, ¿y no lo hice una vez? ¿No lo haré 2 veces? ¿No lo haré 3 veces? ¿No lo haré 4 veces? Lo voy a seguir haciendo. Porque se trata de mí, dice el Señor. Cuando uno tiene memoria a corto plazo, entonces un hijo, no sé, se sale del camino, toma malas decisiones y uno se sumerge en una desesperación. Y el Señor dice, ¿y quién te dio los hijos? ¿Y no saqué tu vida de ese hoyo una vez? ¿No te saqué una vez de esa adicción? ¿No te saqué una vez del alcoholismo? ¿No te saqué una vez del desorden sexual? Lo voy a volver a hacer. Pero cuando uno tiene memoria a corto plazo, viene un problema financiero, viene un problema familiar y uno se ahoga. Y se nos olvida que el Señor ya lo hizo una vez. ¿Cuántas veces el Señor va a hacer el milagro? Las que sean necesarias. Porque escúcheme, iglesia, no es un milagro único.
¿Qué necesidad tenía el Señor de hacer el milagro de los 5,000 y los 4,000? Enseñarles esto. Yo lo voy a volver a hacer. Porque no son tus panes en el bolsillo, es mi gracia. No es lo que tú tienes, es lo que yo soy. No se trata de ti, se trata de mí. Y eso es lo que nos embota la mente. Los que están pasando por un momento matrimonial difícil, si tú te enamoraste de esa persona una vez, en tu matrimonio el Señor te va a dar la capacidad de volver a recuperar ese hogar, esa familia. Si tú tuviste, padre, tu hijo en tus brazos y tu hija confiaba en ti de todo su corazón y un día se salió del camino, un día vas a volver a tener tus hijos en tus brazos para darles aliento, porque regresan. Así tengan 40 años, regresan a: ayúdame, madre, ayúdame, papá. Y vas a tener que tener la sabiduría para saber abordar eso. Si lo hice una vez, lo haré las veces que sea necesario. Bueno, Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Y esto es muy importante. O sea, el punto es esto: yo debo dejar que Dios ilumine, que me guíe, que ilumine mi mente. Efesios 1, 18 dice: pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas, abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. La oración de Pablo era esto: te pido a Dios que te abra, ¿qué? Es que se nos cierra con tanta facilidad. Oye, hace 2 días tuve que ir al otorrinolaringólogo. Y mi mamá estaba conmigo. Mi mamá le hizo una pregunta muy interesante, una pregunta que quizás todos tienen: ¿por qué la gente ronca? Ella no ronca, ella es la gente. ¿Por qué la gente ronca? Bien. Y él empezó a explicar por qué la gente ronca. Básicamente la gente ronca porque él explicaba que es como una manguera. Una manguera. ¿Qué pasa si tú quieres apuntar más lejos con la manguera? Pues la vas cerrando y sale un chorrito más delgadito, pero más direccional. Entonces dice que se nos cierran los senos paranasales. Entonces el aire entra como si fuera con mucha fuerza, y adentro, entonces por eso se escucha el ¿ok? Así es lo que pasa. Ya, ahí está la fórmula. ¿Sabes qué tienes que hacer para quitarte de roncar? Nada. Esa es la conclusión a la que llegué. Ese es el aguijón en la carne, esposas. Cada vez que tú escuchas a tu esposo roncar: padre, este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás. No, así no. Pero bueno, a lo que voy es que tienes que abrirte la mente para que puedas ver la verdad de Dios. Tienes que abrir para que de verdad no sea incómodo para tu vida. Y eso es lo que él dice: pido que se abra la mente. Ahora, pasa el acontecimiento y el malentendido de la levadura de los fariseos. Bien, y yo les puedo asegurar lo siguiente: los discípulos seguían sin entender lo que yo les estoy hablando. El orgullo, el pensamiento a corto plazo y la memoria a corto plazo. Ellos seguían sin entender. Entonces, el Señor, seguimos en Marcos capítulo 8, no vamos a seguir de Marcos, versículo 24. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego. Subraye la palabra trajeron y subraye ahí en su hoja: y le pidieron. Subraye la palabra pidieron, o hágale un círculo. Le trajeron y le pidieron. Y dice que lo tocara. Versículo 23, Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva a los ojos del ciego y lo tocó y le preguntó: ¿puedes ver algo? Versículo 24, el hombre se levantó la mirada y dijo: veo a la gente como árboles caminando. Versículo 25, entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos del ciego y el hombre abrió los ojos, bien los ojos, y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Versículo 26, Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo.
Y quiero decirte esto, siguen los discípulos en el entrenamiento, siguen sin entender, siguen con el pan en la bolsa, ¿ok? Siguen, ¿qué está pasando? Viene un hombre, le traen un hombre al Señor, que estaba ¿cómo? ¿Ves que tiene que ver todo? Estamos hablando de la ceguera espiritual, estamos hablando de tener la mente embotada, del entendimiento. Entonces el Señor debe usar un milagro para ampliarles el entendimiento. Primero, dice que le traen un ciego. Y aquí en tu manual está escrito, hay 3 condiciones para un milagro. Primera condición, los milagros ocurren cuando a alguien le importa, cuando a alguien se interesa. ¿El ciego fue voluntariamente? No, lo llevaron. Y yo quiero decirte algo muy importante, iglesia. Que Padre, yo cómo agradezco la persona que me insistió en ir a la iglesia. Yo cómo agradezco a la persona que me buscó, que me motivó, que me insistió. Yo no quería porque yo también estaba ciego. Yo pensaba que era una mano de fanáticos religiosos y locos. Pero cómo agradezco a la persona que fue y me llevó. Y si tú quieres ver un milagro en alguien, te debe importar esa persona. Por eso el poder de la intercesión. De tal manera, iglesia, que lo que yo quiero decirte es que nosotros como iglesia estamos interesados en que a todos nosotros se nos abra el entendimiento, que podamos ver. Por eso tenemos todo lo que tenemos para ustedes. ¿Qué tenemos? Los cursos de teos o los grupos pequeños, ¿sí o no? Devocionales de lunes a viernes, ¿estamos de acuerdo o no? Consejería pastoral, ¿sí o no? Seminarios, ¿sí o no? Escuelas de matrimonios, retiros. Queremos que crezcas, pero es un proceso. Pero para que crezcas debe importar. A alguien le tiene que importar. Yo sé que hay gente que cuando quiere venir a la iglesia se siente culpable, se siente avergonzado, no quiere, tuvo una mala experiencia en alguna otra iglesia, pero si alguien te invitó, es porque esa persona le importa tu vida. Y por eso dice que lo llevaron, lo trajeron y le pidieron al Señor. ¿Qué le pidieron? Tócalo. No le pidieron una sanidad. Tócalo, Señor. Eso fue lo que le pidieron. Segundo, para que ocurra un milagro. Para que ocurra un milagro, debes estar cerca de Jesús. ¿Cómo lo podía tocar si el hombre estaba lejos? Debes acercarte a Jesús. Eso significa una relación personal y permanente con la persona de Cristo Jesús. Debes acercarte al Señor. Tócame. Lo tercero, y me quiero quedar en este punto en algo. Yo escribo ahí, los milagros, escúchame, iglesia, no vienen de las fórmulas aprendidas. Los milagros no vienen de los rituales que tú y yo hagamos. Los milagros no vienen de la cantidad de versículos de verdad que memorice, aunque es importante leer la Biblia. Los milagros vienen de acercarme al Señor, de tener comunión con Cristo Jesús. Él te desea profundamente. Ahora, a mí me parece muy interesante esto. ¿Tú crees que el Señor preparó una jornada de sanidades y milagros? ¿Tú te imaginas el Señor diciendo, pasando un voucher o volanteando en redes sociales, sanidades y milagros en la Galilea, ciegos, cojos y mancos, todos 100% sanos? No, todo milagro que el Señor se encontró fue un milagro imprevisto, no calculado por la gente, calculado por el Señor, por supuesto, pero no fue un gran plan de milagros, noche de sanidades. No, realmente no. El Señor hacía algo muy interesante. Él caminaba y la gente se le metía en el camino. La gente se le metía. La mujer que tocó el borde del manto del Señor, ¿eso lo calculó? Ella necesitaba, pero ella lo interrumpió.
Y yo quiero pedirte que tú aprendas a hacer interrupciones divinas por las personas que amas. Que vayas manejando y se te viene alguien a la mente, detente, ahoríllate. Y Señor, yo vengo a orar por esta persona. Vengo a presentártela delante de ti, Señor. 2, 3 minutos, lo que sea. Y continúo mi camino. Interrúmpelo. Le encanta hacer milagros en las interrupciones santas. Claro, en la iglesia nos tenemos que organizar con los tiempos, porque no podemos hacer una reunión de 10 horas. Pero yo quiero enseñarte que tú en tu vida normal, cotidiana, interrumpas a Cristo. Se te viene una persona a la mente, es el momento de orar. ¿A alguien le ha pasado que se levanta a las 2, 3 de la mañana y ya se le va el sueño? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué hace a esa hora? ¿Se van al refri? Ah, ahora todo tiene sentido, Santi. Pues sí, es evidente. Pero bueno, la idea es que en ese momento busques, interrumpas al Señor. Interrúmpelo. Lo tercero que debe pasar para que ocurra un milagro es confiar, porque dice, si tú lees el versículo 23, dice, lo tomó de la mano y se lo llevó a las afueras del pueblo. Debes confiar. El Señor Jesucristo te va a llevar a lugares que tú no puedes calcular, a situaciones que se salen de tu control. Y en ese lugar donde no tienes control, donde no sabes a dónde te está llevando y por qué te está dirigiendo en ese lugar, debes confiar. Uno no puede entender quizás como padre por qué un hijo sale en rebeldía de la casa. Uno no puede entender por qué un día el esposo o la esposa dice, bye, esto se acabó, o el novio o la novia. ¿Pero qué pasó? Hay cosas que uno no puede entender. ¿Te ha pasado que tú estás en ese lugar incómodo del Señor que te tiene neutro? Ni primera ni segunda. Como que te estás dejando llevar. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Ahí debes confiar. Ahí debes permitirle al Señor que Él dirija tu camino. ¿Qué puedes hacer más? El ciego se dejó guiar. Ahora, cuando Jesús se hace cargo de tu vida, van a pasar 3 cosas. Primero, vas a ver el panorama completo. ¿Cómo lo ejemplifico? A ver, imaginémonos que esto es una obra de arte. Imaginémonos, ¿ok? Y entonces el Señor dice que tomó al ciego. Ahora lo escupió. Escúcheme, iglesia, yo estuve leyendo 12 comentarios bíblicos. La Matthew Henry, la Scofield, bueno, 12 comentarios bíblicos para entender por qué el Señor escupió al hombre. ¿Y sabes qué entendí? ¿Quiere que les diga? Entendí esto. Nada. No entiendo. ¿Voy a ser honesto? ¿No entiendo? No entiendo. Yo cuando llegue a la presencia del Señor le voy a decir, sí, Señor, tú eres santo, pero en la tierra no. Y en ese tiempo no había cepillo de dientes, no había crema dental, no había hilo dental, no había enjuague bucal. Acababas de comer pescado con pan, Señor. ¿Sabes? ¿A quién le queda uno oliendo la boca cuando come pescado? A pescado. Y Señor, realmente te voy a decir una cosa. Yo leo eso y me parece muy asqueroso, Señor. No entiendo. ¿Usted le parece esto raro? A mí también. Pero eso es confiar. Lo que quiero decirte es que el Señor va a permitir y va a hacer cosas que tú no entiendes. Pero tu trabajo es creer. Y entonces lo escupe y dice que él vio a la gente como árboles que caminaban. O sea, ¿cómo veía a la gente? Distorsionada. Cuando yo veo a mi esposa como esta loca neurótica, cuando veo a un hijo, este es un rebelde sin causa. Cuando yo veo este país está de lo peor. Cuando yo estoy viendo a todo el mundo, lo estoy viendo distorsionado, tengo ceguera espiritual, porque no lo veo desde la perspectiva de Dios.
Porque cuando yo veo las cosas, las situaciones desde la perspectiva de Dios, yo las veo claramente, no distorsionadamente. O sea, esto es una obra de arte. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, quiero ver esta obra de arte? ¿Puedo ver? ¿Cómo veo? Tengo que alejarme y decir, ahora veo todo el cuadro completo. Si tú te acercas mucho a un cuadro, no lo ves. Por eso muchas veces el Señor te va a alejar de personas, de trabajos, de jefes, de lugares, para que tú veas el panorama. Mire, con decirles esto, con respecto, por ejemplo, en los matrimonios, es muy común. Cuando ya las parejas se divorcian y ya pasa el tiempo del duelo y todo eso, uno escucha frases como, no era tan mal hombre. En el fondo era buena persona. Bueno, muy en el fondo, pero era buena persona. Porque estábamos viendo aquí. Por eso necesito acercarme a Cristo. Porque cuando yo me acerco a Cristo lo veo desde su óptica. La panorámica del Señor, de verdad, se los puedo asegurar, es más espectacular. Es más, tú y yo vemos nuestra vida a corto plazo, tan a corto plazo que estamos preocupados todavía por ¿y por qué se quedaron con un pan? ¿Y por qué en los 4,000 sobraron 7 canastas y en los otros sobraron 12? Vemos un panorama pequeño. Vemos tan pequeño este panorama que uno no se responde cosas. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué? Me abusaron. Porque esa persona que yo le di mis mejores años un día dijo, bye. Porque vemos el panorama chiquito. Todavía no logramos ver el gran plan del Señor. Ahora, piensa en esto. ¿El Señor ya vio todo tu pasado? ¿Sí o no? ¿El Señor ya vio todo tu futuro? ¿Cómo estás viendo tú tu presente? Debes acercarte a Él. Lo segundo que pasa es que cuando tú te acercas a Cristo hay un enfoque claro. Se ilumina. ¿Sabes para dónde vas a ir? Tercero, ves a las personas como lo que son para Dios. ¿Cómo somos para el Señor? ¿Cómo es la humanidad para el Señor? Mi esposa predicaba la semana pasada, ¿no, mi amor? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo ve Dios a la humanidad? ¿Cómo ve a esa persona rara que se viste raro? ¿Cómo ve a esa persona que hace marchas feministas? ¿Cómo ve a esa persona que es pro aborto? ¿Cómo ve al homosexual? ¿Cómo ve a la lesbiana? ¿Cómo ve a la humanidad el Señor? Dígamelo. Con amor. ¿Cómo los vemos nosotros? Con condenación. Como árboles que caminan. ¿Todavía no entienden? Siguen teniendo la levadura de los fariseos. ¿Te crees superior porque vas a una iglesia? No. Ama a la gente. Ama a toda la gente. Y ten misericordia a la gente. Porque son niños rotos. Como tú y como yo. Pero esto hace parte de la gran obra de arte que el Señor está preparando. Porque esto es una obra de arte, iglesia. Todo esto que estamos viendo es una gran obra de arte. Amemos a la gente. No sigamos enfocados en pequeñeces. No me abrazó, no me quiso, piensa diferente que yo. Amar es nuestra tarea fundamental, única. Pero, ¿cómo lograrlo? Y acaba la respuesta. Sigamos en Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesús y sus seguidores se fueron de los pueblos. Es la misma escena, sigue la misma historia. Se fueron de los pueblos a la región de Cesarea de Filipo.
Y cuando iban por el camino, Jesús les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿A quién le preguntó? A los discípulos. Y ellos, pueden ir pasando los músicos. Y ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros que eres un profeta. Quiero preguntarte esto: ¿quién es Jesús para ti? Respóndelo en tu hoja. Sé honesto, en tu hoja responde: ¿quién es Jesús para ti? ¿Salvador? ¿Un profeta? ¿Un gran hombre? Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Y acaba la respuesta de todo el mensaje. Iglesia, si tú no ves a Jesús como un resucitado entre los muertos, tu fe y mi fe no tienen sentido. Si tú no crees con todo tu corazón que Él es el camino, la verdad y la vida, esto no tiene sentido. Si Él no es Dios, esto no tiene sentido. Pero cuando tú lo ves como tu Padre, como Dios hecho hombre, cuando tú te acercas a Él, como tú veas a Jesús, así vas a aprender a ver a las personas. Si tú ves a Jesús como un Jesús que condena, que juzga todo el tiempo, así vas a ver a las personas. Pero si tú lo ves como un hombre que ama, que perdona, que tiene misericordia, que sabe esperar, así vas a ver a las personas. Como tú veas a Jesús, porque Jesús, amados amigos míos, Él es el filtro por el cual vemos a la humanidad. Por eso, acerquémonos a Jesús, para que ya no veamos a los hombres como árboles que caminan. Uno de los grandes problemas que tenemos... A ver, yo quiero hacer una encuesta técnica. Alcen la mano los pecadores de esta iglesia. Uy, qué iglesia tan pecadora. Pero me ama. Me ama. Te ama. No por lo que haces, por lo que eres. No eres un árbol que caminas. Eres su hijo. ¿Sabes? Quiero que vamos a la gente así. Mira, qué padre. Me encanta ver que en esta iglesia, por ejemplo, ¿ves al Moy? ¿Ven al Moy? Ahí está el Moy. Mírale esas mechas a este loco. Qué padre que tenga las mechas así. Mi esposa le dijo la semana pasada el mechudo. Así le dijiste, ¿no? No importa, Moy, así te amamos. ¿Y ven a Jafet? Allá está Jafet atrás. Ay, se recogió el cabello. Ah, eso es otro mechudo. A ver, ¿y tienes tatuajes, Moy? Sí. Están adentro. No los muestres porque... ¿Cómo vamos a ver a la gente? ¿Como árboles? ¿O como amados por Dios? ¿Cómo vas a ver a tu esposa? ¿Como la que dietas? ¿Como la que no quiere nada? ¿O como amada? ¿Cómo vas a ver a tus hijos? ¿Como el rebelde? ¿Como el que ya no se puede hacer nada? ¿O como el amado por Dios? ¿O ves a ese político? ¿O ves a esa persona que te cae mal, al chofer, al jefe, a tus compañeros de trabajo? ¿Los ves y ves a Jesús en ellos o pierdes el examen? Así que oro para que cada uno de nosotros vaya a un lugar a solas con Jesús y Él nos desfragmente esto y podamos ver a su manera, aunque no lo entendamos. Cuidémonos, iglesia, de la levadura de los fariseos. Oremos, pongámonos de pie. Acá estoy, dile. Acá estoy, Señor. Empezamos una serie que se llama
Me desesperas. Porque sí, Señor, hay gente que yo no entiendo. No entiendo, hay cosas que no vamos a entender y que piensan diferente, muy diferente a nosotros. Pero Padre, no quiero estar pensando en la comida de mañana. No quiero estar solamente sabiéndome la fórmula. Sí, Señor, fueron 12 panes. Sí, Señor, fueron 12 canastas. No, Señor. Quiero cuidarme de lo importante, de mi orgullo espiritual. De no sentir que porque sé un poco más de Biblia o porque tengo un poco más de conocimiento me puedo comer al otro. No quiero esto, Señor. Quiero amar al mundo como tú lo amas. Quiero ver a Cristo en cada persona, Señor. Tenga o no tenga fe. El ciego no tenía idea de con quién se iba a encontrar. Se le dejó llevar. Los discípulos solamente veían. Y todo se resume en esta pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Soy tu Padre? ¿Soy tu sanador? Dentro de todas tus características, el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, y dentro de todas tus características, siempre he dicho lo mismo, Padre. El atributo más maravilloso que yo creo que tú tienes para conmigo, y yo creo que para con esta iglesia y cada uno, es que eres nuestro papá. Y que no hay orfandad. Y que no hay que preocuparnos por el pan. Te amo, Señor, dile. Dile con tus labios: te amo, Señor Jesucristo. Eres mi Padre, dile. ¿Qué Él es para ti? Él te está preguntando hoy. Respóndele en esta mañana de oración. ¿Qué Él es para ti? ¿Quién soy yo? Respóndele a Él. Y te puedo asegurar que en esa medida que tú lo interiorices, vas a ver al resto del mundo como amados, como con un propósito divino. Gracias, Cristo. Vamos a adorar la iglesia.